nos crea mal, ¿verdad? Y luego nos juzga por estar mal. Creo que también es importante, como bien decías, entender correctamente cómo fue que Dios nos creó. Primeramente, la creación de Dios en el jardín del Edén fue perfecta. O sea, el ser humano no fue creado con tendencias a lo malo, con deseos pecaminosos. Nosotros fuimos creados seres perfectos. Cuando Dios termina de crear al hombre, dice la palabra que vio que era en gran manera bueno el hombre, los animales y toda la creación. O sea, los deseos pecaminosos vienen como parte de la caída del hombre. El hombre ejerce su libertad para desobedecer a Dios y eso lo lleva a estar en un estado de rebeldía contra Dios. Hay un deterioro moral en toda la creación provocado por la caída. Entonces, no es que Dios nos hace a nosotros con deseos pecaminosos. O sea, nosotros estamos quebrantados, tanto emocionalmente como mentalmente, como de salud, por consecuencia del pecado. Entonces, no hay diferencia alguna, y repito esto, entre que un hombre casado sienta atracción por una mujer que no es su esposa, sienta deseos por una mujer que no es su esposa. No hay diferencia entre eso y un hombre que desea o siente deseos atractivos hacia otro hombre o una mujer a otra mujer. Delante de Dios, esos deseos son desagradables, son pecado, son ofensa, pero Dios no nos hizo de esa manera. Eso es consecuencia del pecado. Y lo que Dios viene a hacer es a rescatarnos precisamente de ese dilema en el que nos encontramos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Fortalecernos para luchar esa batalla. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, 5, 6, bueno, 6, 7 y culminando en el 8, ¿qué dice Pablo? Yo tengo deseo a veces de hacer las cosas bien hechas y no las hago. Y lo que no deseo es lo que me encuentro haciendo de vez en cuando. ¿Qué te está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, tenemos una batalla muy fuerte con nuestra carne, muy fuerte con nuestro deseo, pero tenemos que pelear esa batalla. Y en el capítulo 8 te dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos. Pero en el mismo capítulo te dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la batalla que tenemos que pelear. Ahora, Dios no nos condena por un deseo que Él puso en nosotros. La condena, nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando nosotros despreciamos el salvavidas, cuando despreciamos la salvación que Dios nos ofrece. Dios no vino a condenarnos, vino a ofrecernos salvación. Entonces, el que no recibe esa salvación no es por culpa de Dios que no la recibe, es porque nosotros escogemos no recibirla. Entonces, aquí la pregunta de que cómo Dios me hace así para luego condenarme, no es una pregunta válida. No es una pregunta válida porque Dios no nos hizo así. O sea, pero no tenemos que quedarnos así. Podemos cambiar con la ayuda de Dios. Yo sé que ese es un tema también súper controversial, pero podemos cambiar. Y una de las cosas, quiero regresar a algo que tú mencionaste hace poquito sobre la identidad. Es muy importante tratar la identidad, pero entienda que hay una diferencia muy grande cuando tratamos con el tema del homosexualismo y el lesbianismo en una categoría y cuando tratamos con los problemas de identidad, transgénero, identidad de género y todos estos asuntos, es otro tema. Y los tenemos que separar porque lo que es el homosexualismo es un problema de atracción y deseo sexual. Lo que es los temas de identidad de género es un tema precisamente de identidad, que no necesariamente está atado o vinculado a deseos sexuales, sino más bien es quién soy. El homosexualismo lucha con lo que me gusta ser, el transgénero lucha con quién soy. Seré hombre, seré mujer, ¿qué soy? Entonces son dos temas muy diferentes. Entonces hoy no tenemos tiempo de entrar en el problema del transgénero y esos asuntos, pero sí queremos enfocarnos en el asunto del homosexualismo y los deseos. Y es importante que entendamos también, Diego,
¿Qué cosa es el homosexualismo? ¿De dónde viene? Y que sepamos abordarlo de una manera que la gente pueda recibir la ayuda que necesitan, el socorro que necesitan. Buenísimo, buenísimo. Hay varias cosas que quisiera comentar. La primera, sí, con respecto a lo de si Dios nos crea como, ¿verdad? Como ya con una, em, nos crea mal, ¿verdad? Y luego nos juzga por estar mal. Creo que también es importante, como bien decías, entender correctamente cómo fue que Dios nos creó. Y Dios nos da cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, la libertad. Pero cómo nosotros decidimos usar esa libertad es decisión nuestra. Y entonces ya no podemos culpar a Dios por eso, porque somos nosotros los que estamos ejerciendo nuestra libertad y tomamos las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Dios hace algo bueno, que es el darnos la libertad, porque el tener libertad es algo bueno, pero recae en nosotros la responsabilidad de cómo usamos esa libertad. Y igualmente Dios nos hizo, nos creó con libertad, pero siempre ha sido decisión nuestra y las consecuencias son nuestras, por lo tanto, de cómo usamos esa libertad.